Buenas tardes. Eh, doy inicio a la sesión del día de hoy, 15 de julio. Um, Voy a compartir un cronograma de actividades. La sesión va a estar dividida en dos partes. La primera es hablar sobre las actividades que ustedes tienen que empezar a desarrollar a partir de el próximo, o desde esta semana, desde el día de hoy, creo que empieza el cronograma. Entonces, voy a dar inicio a la sesión. Le doy un saludo a Mateo. Mateo, gracias por asistir a la sesión. Voy a iniciar sesión en el cronograma de actividades. Y como les decía, voy a hacer la sesión en dos partes. La primera es hablar sobre las instrucciones de las actividades, de Learning Activity 2. Y la segunda es hablar de los errores que han enviado hasta el momento, pero igual quiero como notificar que pues esa parte realmente persiste, es decir, que los mismos errores que hemos trabajado en la sesión anterior se encuentran todavía en las evidencias que me han enviado hasta el momento. Así que no cubriré esas oraciones, voy a hacer un resumen general de esas inconsistencias, pero si usted quiere tener como detallado esos errores o esas inconsistencias, lo invito a revisar la sesión anterior, la grabación de la sesión anterior. Entonces, en este momento están viendo en pantalla el cronograma de actividades y se supone, o es decir, hasta el cronograma que no tenemos hasta el momento, pues indica que el 14 de julio trabajamos las actividades correspondientes al Learning Activity 1 o al Learning Activity 1. Nuevamente son fechas informativas. Usted va a poder seguir trabajando en esas actividades incluso después del 14 de julio. A partir del día de hoy, 15 de julio, empezamos a trabajar las actividades correspondientes a la unidad Activity 2, que tienen por nombre material multimedia, What is your favorite sport? Por favor, revise muy bien ese material, estúdielo, para luego hacer las evidencias Sports and Animals, la evidencia interactiva at the park y la evidencia Personal Likes. Entonces, yo voy a hablar en este momento sobre la evidencia Sports and Animals y Personal Likes. Recordemos que la actividad interactiva se desarrolla en plataforma. Sports and Animals. Voy a parar aquí. Y voy a compartir las instrucciones de Sports and Animals. Ok. Sports and Animals dice que vamos a evaluar el vocabulario referido a los animales y a los deportes, el uso de la estructura likes and dislikes en sus oraciones afirmativas, negativas e interrogativas. Y para esa interrogativa, el uso del auxiliar do, el auxiliar verbo do o verbo to do. En la primera parte de la evidencia, ustedes van a diligenciar los espacios en blanco. Por favor, lean muy bien las oraciones y revisen muy bien el contexto de las oraciones. Estas son las palabras que usted va a utilizar, las que se encuentran en el cuadro azul. No me cree nuevas palabras, no tiene sentido lo que crea, ¿ok? Cuando usted pone nuevas palabras, realmente no tiene sentido la oración. Utilice las palabras que se encuentran dentro del cuadro azul. Si se dan cuenta en el cuadro azul, esos sustantivos, a la excepción de los verbos como walking, swimming y los deportes, basketball y yoga, los sustantivos de animales tienen una S de plural. No le omita la pluralidad a los sustantivos, no le quite lo plural. Esto es lo que tiene sentido. Y es para explicarles a ustedes que cuando se habla de la estructura like, incluye la estructura love o hate también. Y se habla de sustantivos generales, de cosas generales, en este caso animales o categorías de animales. Estamos hablando de categorías de animales o animales en general. ¿Ok? Por ejemplo, si yo hablara de los ponis, de los caballos que son un poco más bajitos, yo podría decir, me gustan los ponis en inglés.
No lo haría en singular porque no estoy hablando de un solo pony. Si estoy hablando de un solo pony, entonces hablo específicamente de ese pony y utilizo el artículo the o the o the para poder hablar de ese pony en específico. El pony que tiene el vecino de la granja de mi abuelo, ahí ese pony es el que me gusta. Ese pony en específico, ahí sí hablo de un solo pony. Pero yo estoy hablando de esta evidencia y en esta parte de la evidencia de categoría de animales o animales generales. Por eso tienen la S, no lo quiten. En las instrucciones, ustedes tienen que revisar qué está en negrilla y qué no. Y lo he dicho desde el principio, lo que está en negrilla es lo que vale o lo que se está revisando en las evidencias. ¿Ok? Entonces es lo importante aquí, en el primer punto. En el segundo punto, usted tiene que completar los espacios en blanco con la estructura like. Y tiene tres formas, afirmativa, negativa o interrogativa. Por favor, revise qué oraciones son interrogativas. Si tiene un signo de interrogación, es interrogativa. Tiene que utilizar la estructura interrogativa. Y esto donde lo ven en el material multimedia de la unidad. Por favor, estudien el material multimedia de la unidad, porque ahí les muestra las estructuras. Todas esas estructuras, cómo se crean esas oraciones, se las muestra el material multimedia. ¿Ok? Entonces, si ustedes estudian material multimedia, van a poder revisar o realizar esta actividad. No me dejen pronombres personales por fuera. Por ejemplo, esta oración ya tiene pronombre personal I. ¿Ok? Pero esta oración no hay pronombre personal. Esta oración no hay pronombre personal. No los dejen por fuera. Tienen que hacer completar las conversaciones, la conversación con toda la estructura completa. ¿Ok? Revisen esto muy bien. Tienen que hacer este proceso. Desarrollamos entonces la evidencia, la guardamos y la enviamos a través de la plataforma. Ahora voy a compartir la evidencia personal likes. Personal likes. Ok, aquí. Evaluamos prácticamente las mismas estructuras porque es la misma actividad, ¿no? La misma activity 2, learning activity 2. Entonces estamos aquí en vocabulario, relacionado a los deportes y a los animales, la estructura likes and dislikes y el uso del pronombre I. Recordemos la estructura y el uso del pronombre I. En esta evidencia lo que ustedes tienen que hacer es escribir unas oraciones. Usted puede hacerlo en un documento Word, en un PowerPoint, en un PDF, como usted lo quiera hacer, con tal de que esos archivos se pueden abrir en la mayoría de los computadores, lo podría abrir y poder revisar. Usted va a hacer 7 oraciones, no más de 7. 7 oraciones. ¿Qué quiere decir esto? No más de 7. Las oraciones van a ser sencillas. Usted está en un nivel beginner. Usted está aprendiendo el idioma, está aprendiendo a construir oraciones. Usted no se va a enredar con oraciones largas. Usted va a hacer oraciones sencillas, cortas y concisas, que vayan directo al grano. Usted va a escribir oraciones diciendo qué es lo que le gusta. Y en el gusto usted va a hablar sobre animales o deportes. O deportes más bien. Va a hablar sobre sus animales o deportes favoritos. Usted va a decir qué animales le gusta y qué deporte le gusta. Aquí tengo un ejemplo. I like dogs. Okay? Because they are loyal. Quiero que presten atención a lo siguiente. Esta oración tiene 2 cláusulas. La primera cláusula dice I like dogs. Y la segunda cláusula dice because they are loyal. Si usted va a hacer una segunda cláusula como esta, usted debe tener en cuenta lo siguiente. Acabamos de hablar de la pluralidad de esos sustantivos. Acabamos de decir que cuando usted está hablando de una estructura like, o haciendo la estructura like o dislike, y hablando sobre cosas o categorías de cosas como los animales, usted está hablando de animales en general. Usted no va a utilizar el artículo the o the, no lo va a utilizar.
usted va a utilizar directamente el nombre de los animales. Aquí tenemos el ejemplo, I like dogs. No se dice I like the dogs. El artículo the, T-H-E, es un artículo que indica especificidad. Es un artículo que me dice, estoy hablando de algo en específico, como acabé de dar el ejemplo. A mí me gusta el pony de la granja del vecino de mi abuelo. Ese es el pony que a mí me gusta. Ahí estoy hablando de un pony en específico. Yo no estoy hablando de todos los ponis, yo estoy hablando de ese pony en específico. Ahí sí utilizo el artículo THE. O el artículo the o the, como quieran llamarlo. En esta estructura usted va a hablar directamente de los animales. I like dogs y ese sustantivo tiene que ir en plural, porque estamos hablando de la categoría, estamos hablando de ese tipo de animal, estamos hablando de ese animal en general. Si usted va a usar la cláusula que explica el por qué le gusta ese animal, como la que tenemos aquí en pantalla, because they are loyal, voy a bajar aquí, eso, como para que se vea. Cuando usted dice because they are loyal, usted tiene que tener en cuenta lo siguiente. Por el otro color. Ok. Este pronombre they corresponde a la pluralidad de este sustantivo. ¿Ok? ¿Usted de qué me está hablando en la oración? Me gustan los perros. Los perros es plural. Usted tiene que usar el pronombre personal correspondiente a ese sustantivo. They. ¿Ok? Y va a utilizar el verbo to be correspondiente a ese sustantivo. Are. No puedo utilizar, por ejemplo, el pronombre it, porque it es una tercera persona singular. Estoy hablando de todos los perros. No estoy hablando de uno solo, estoy hablando de todos los perros. Y no puedo utilizar el verbo to be is porque estoy hablando de todos los perros, es plural. Is no es para plural, eso lo trabajamos en la sesión anterior y también lo ve en material multimedia. Entonces, tengamos eso en cuenta, las dos cláusulas tienen que tener acuerdo, tenemos que tener acuerdo en lo que estamos diciendo. Esa es la actividad personal likes. Usted la desarrolla en su archivo y lo envía a través de la plataforma. ¿Tenemos alguna pregunta acerca de las instrucciones de las actividades? Le doy un saludo a los aprendices que acaban de iniciar sesión. ¿Tenemos preguntas? Pueden usar el micrófono o el chat. Soy específica. ¿Tenemos preguntas acerca de las instrucciones de las actividades que acabé de mencionar? No, muy bien. Entonces, por último, quiero como mostrar lo que hicimos la vez pasada. Sin embargo, nuevamente voy a hacer un resumen general, pero esto lo trabajamos en la sesión anterior, así que por favor revise la sesión anterior, la grabación de la sesión anterior, donde usted estos errores se siguen cometiendo, así que realmente no tengo oraciones adicionales. Cuando vea oraciones diferentes, añadiré esa información a esta lista y lo trabajaremos en las sesiones que vengan. ¿Okay? A manera de resumen, iniciamos oraciones con mayúscula y los nombres propios lo trabajamos con mayúscula. El pronombre personal I va en mayúscula. Eso es importante tenerlo en cuenta porque le indica al lector de qué está hablando la persona que escribe.
Revisamos muy bien de quién estamos hablando en las oraciones. Es una primera, segunda o tercera persona y ya al identificar esto podremos identificar qué verbo to be vamos a tener en esa oración. En esta oración el verbo are es incorrecto porque no estamos hablando de una segunda persona ni de una persona plural. Este fue el ejercicio que hicimos con el verbo to be. El pronombre I es en el verbo to be am. You, we, they, el verbo to be are. He, she, it, el verbo to be is. Revisamos el vocabulario que tenemos en la unidad. Table no es correspondiente al vocabulario relacionado a la unidad. Las edades no se expresan con el verbo to have, eso lo siguen cometiendo, lo siguen haciendo. El verbo to have no se utiliza para las edades, se utiliza el verbo to be. El artículo a, que ya viene en la oración, es singular, así que utilizar palabras que indiquen pluralidad no son correctas para ese tipo de oraciones. Por ejemplo, aquí pusieron three. Three pues significa tres, tenemos tres y tres realmente es plural. Ya tenemos en la oración el artículo a, que es singular, por lo tanto lo que pongamos en ese espacio en blanco no debe tener pluralidad, debe ser singular. Nuevamente no se expresan las edades con el verbo to have. Las evidencias de la unidad 1 o de Learning Activity 1 o actividad 1 están evaluando el uso del verbo to be. Por lo tanto, utilicemos esas estructuras para las evidencias y revisemos la forma de expresar las nacionalidades. El decir I am from Colombian es incorrecto. I am from Australian es incorrecto. I am from American es incorrecto. Utilizar la preposición from para expresar la nacionalidad es incorrecto. Utilizamos I am Colombian, I am of Colombian nationality o I am from Colombia, pero no I am from Colombian. Colombian no es un lugar. Colombian es una nacionalidad y from es una preposición de lugar, entonces no acuerda, no hay acuerdo. Es tenerlo en cuenta en las evidencias que han enviado y las que tienen que corregir, si tienen que corregir. Y en las evidencias que vienen, por favor, tener en cuenta las instrucciones que se acabaron de desarrollar. ¿Tenemos alguna pregunta? Podemos hacer preguntas acerca de lo que se acaba de hablar o si tenemos preguntas acerca del curso, también las podemos hablar. No tenemos preguntas, muy bien. Entonces, por favor, revisemos las grabaciones de las sesiones virtuales antes de desarrollar las evidencias. Y si pueden comunicarle esto a otras personas también, por favor, háganlo. Revisen las grabaciones de las sesiones virtuales antes de desarrollar la evidencia. Si usted va a desarrollar la evidencia Sports and Animals o Personal Life, que son las evidencias que vienen de la Activity 2, por favor, revise lo que se acaba de explicar en las instrucciones. Esto quiere, lo que dije se explica aquí porque es lo que se va a evaluar. Es lo que les estoy evaluando. Y si se lo estoy diciendo en este momento es para que lo tenga en cuenta cuando usted lo esté desarrollando. Si tenemos alguna inquietud, entonces vamos a comunicarnos a través del foro o a través de notificaciones o a través del correo.
Yo voy a por terminar la sesión el día de hoy, pero estoy muy pendiente a sus inquietudes y cualquier cosa que tengan que trabajar, como les dije en la sesión anterior, también pueden preguntarme acerca de las estructuras a través de estos medios sin ningún problema. Sean específicos en sus preguntas y con mucho gusto los apoyo en eso. Y nada, muchas gracias por asistir a la sesión. Les deseo una bonita tarde y si tenemos dudas, quedamos en contacto.